Seguimos, volvemos a la tertulia de este jueves 13 de julio del año 2023. Quienes nos acompañan en la mesa, a distancia están Hernán Bonilla y Cecilia Aguiluz, acá en estudios, Eleonora Navata y Esteban Valenti. Segundo tema, ahora coyuntura política, vamos a noticias de estos días. Cabildo Abierto resolvió empezar una campaña de recolección de firmas para plebiscitar sus propuestas de solución al sobreendeudamiento que afecta a miles de uruguayos. El partido liderado por Guido Manini Ríos tomó la decisión debido a que el proyecto que en esta materia presentó en mayo, el segundo que redacta desde el año 2020, no está recibiendo apoyos en el Parlamento ni del oficialismo ni del Frente Amplio. El viernes pasado, en conferencia de prensa, el senador Manini explicó que lo que procuran es que se cumpla el artículo 52 de la Constitución, que prohíbe la usura. También buscan, dijo, que cientos de miles de uruguayos, considerados hoy deudores irrecuperables, puedan volver al sistema financiero. El senador aseguró que la postura de Cabildo Abierto se mantendrá en tanto no se llegue en los próximos meses a una solución legislativa para los afectados. Y si es solución para el problema, de acuerdo a lo que nosotros entendemos como solución, si es solución para el problema de tantos miles de endeudados, estamos dispuestos a, cortar ese proceso de recolección de firmas. Nosotros lo que queremos, y es lo que hemos dicho desde el primer día, y desde hace ya un par de años que presentamos el proyecto en el Senado, lo que queremos es una solución para tantos miles de uruguayos que son considerados deudores irrecuperables y que mediante una reestructura pueden regresar al sistema financiero y no quedar afuera como lo están hoy. Para que la consulta popular se concrete, los cabildantes necesitan entregar antes del 30 de abril próximo las firmas del 10% de los integrantes del padrón electoral, que hoy serían unas 270.000 personas. En ese caso, la votación se realizaría el mismo día de las elecciones nacionales del año 2024. Pocas horas después del anuncio de Cabildo Abierto, el Partido Nacional dio a conocer su propio proyecto en esta materia. El texto, preparado por la senadora Carmen Aciaín y que tiene el aval del Ministerio de Economía, incluye coincidencias con la iniciativa de Cabildo, pero también varias diferencias, ya que elimina puntos que, según el gobierno y la oposición, atentan contra la viabilidad del crédito mismo y terminan perjudicando a las personas que en principio se procuraba apoyar. Bueno, tenemos un hecho político interesante, desafiante arriba de la mesa. ¿Con quién empezamos? ¿Con Cecilia quizás? Cecilia, ¿tú estás participando de estos preparativos de la campaña? Sí, así es. Yo estoy participando en primera línea ahí del trabajo, ¿no? Pero en realidad muy interesada en el desarrollo de lo que van a ser estas próximas horas, donde se va a dar a conocer el texto a plebiscitar. Texto a plebiscitar que en realidad, por supuesto, que tiene que ser mucho más reducido de lo que ha sido el proyecto de ley, que en realidad es un proyecto de ley ambicioso, que tiene que ver con toda la reestructura de los adeudos, pero sí un plebiscito que vaya intentando hacer un aporte en la Constitución de la República, donde el artículo 52 de la Constitución prohíbe la usura, teniendo en cuenta que nuestro país hoy en la actualidad tiene porcentajes de intereses que van por encima del 100% cuando tiene una inflación de un dígito. Así que hacia ahí seguramente vaya el texto que se va a someter a consideración, va a estar pronto en estos próximos días. Pero bueno, esto deriva en realidad en una incapacidad, que yo quería un poco ir más, no a mi punto militante, sino a una cuestión que me parece bien importante y que hemos tratado acá varias veces en la tertulia, y que de hecho viene enredada con el primer tema, ¿no? O sea, la imposibilidad que ha tenido el sistema político de ver el problema del endeudamiento como un problema en sí hasta hace poco tiempo, hasta hace, te diría yo, que unos 3 años, donde Cabildo lo recoge de la gente y lo pone arriba de la mesa. El sistema político no estaba ocupándose del tema del endeudamiento, y a raíz de empezar a ocuparse es que se encuentra con unos números altísimos que tienen que ver con 1 millón de personas en el clearing
y con, en su momento, hace un año atrás, 633.000 personas consideradas deudores incobrables. O sea, grado 5 que ya no pueden tener acceso al crédito de ningún tipo. Por lo tanto, hubo también una incapacidad luego legislativa, donde no pudieron ponerse de acuerdo, se pusieron de acuerdo, someten a votación el proyecto de ley, lo vuelven para atrás, y bueno, termina todo esto, este peregrinaje por intentar solucionar la situación en una recolección de firmas, o sea que lo que queda es el mecanismo de democracia directa. A partir de esa descripción que hace Cecilia, está Eleonora pronta con sus apuntes. Sí. Por lo menos una página de apuntes en la libreta. No, porque no comprendo bien, o sea, acá hay una falencia mía, no comprendo bien, y ahora Cecilia me acaba de aclarar que todavía no está el texto publicitario, pero yo lo buscaba y no lo encontraba. Entonces, me parecía justamente que estaba un poco como sin conocer exactamente el texto a plebiscitar. Tenía algunas falencias. Estaba cojo el tema, ¿no? No, sí, yo además, capaz que era yo que no lo encontraba. No está. Pero igualmente me hago estas preguntas. ¿Topear intereses en la Constitución? ¿Eso debe ser incluido en la Constitución? ¿Este tipo de reformas o este tipo de iniciativas entendibles, por supuesto, deben ser incluidas en la Constitución? Y no solamente hablo de esta, hablo de un montón de otras iniciativas que también quieren ponerse en la Constitución, se quieren plebiscitar, y me parece que es un camino difícil después de revertir, no sé, topes, tope de edad jubilatoria, tope de interés. ¿Son instrumentos que deben estar en la Constitución? Tengo mis dudas. Otros que entienden más sobre cuestiones constitucionales lo podrán responder mejor que yo. Yo hago preguntas. Después, sí entiendo que hay que tomar el tema del endeudamiento como un tema principal a discutir hoy en día, porque la gente se endeuda, por muchísimas causas. Y es necesario evitar esa, entre comillas, muerte civil de las personas. La persona que está en el clearing, o que llega a entrar en el clearing por cualquier cosa, que cualquiera de nosotros podemos entrar, hemos estado, podemos salir, lo que sea, es muy difícil todo después. O sea, que hay que pensar y mirar eso. No sé si es esta la forma, pero hay que pensar y mirar eso. Y después hay otra cosa que se decía, hay que respetar el artículo 52 de la usura. Y bueno, hay que respetarlo. Si vemos que hay instituciones financieras o determinadas prestamistas o lo que sea que incumplen el artículo 52 de la Constitución, ¿no deberíamos controlar que no se incumpla en vez de hacer leyes y todo este tipo de cosas? Porque si ya está escrito, si ya está puesto, ¿por qué no lo controlamos? Y bueno, y después con respecto al tema en particular, la persona que se endeuda, cómo alquila, cómo vive sin crédito, cómo trata de comprar una vivienda. Y después también, y lo dejo para la segunda intervención, el acceso a la vivienda en el Uruguay, ¿no? Que tenemos que pensarlo, y no es solamente que el Ministerio de Vivienda o la ANB construyan y den viviendas a las personas más vulnerables, porque hay personas que no son de las más vulnerables y que también tienen problemas para acceder a la vivienda. Una persona o una familia donde hay dos ingresos medianos o promedios de lo que son los ingresos en el Uruguay, seguramente se gastan la mitad de ese ingreso en la vivienda, y después hay que comprar y pagar un montón de otras cosas, y no hemos encontrado la forma de solucionar la vivienda para la clase media. No estoy hablando de las personas vulnerables, donde tampoco hemos encontrado la solución, pero para la clase media el problema de la vivienda es enorme, enorme, enorme. Y además, personas que pueden no llegar a tener acceso a crédito, no llegar a tener acceso a garantías, o directamente que no les quieran alquilar porque una vez quedaron debiendo una cuota del celular y fueron al clearing, estamos en un gran problema que hay que empezar a hincarle el diente. No sé, y me parece que esta cuestión de plebiscito no es la forma, pero tenemos que pensar seriamente en eso. ¿Tú qué decís, Hernán, a propósito de esta asignatura pendiente? Porque de algún modo la llamaban así, la estaban calificando así, tanto Cecilia como Eleonora ahora, asignatura pendiente. Yo estoy de acuerdo con eso que decían Cecilia y Eleonora. Creo que el gran mérito de Cabildo Abierto en este tema es que ha puesto sobre la mesa un tema que es muy importante, un tema que por los propios números que se manejaban, evidentemente
es muy importante para muchas personas y muchas familias. Creo que sí, amerita algún tipo de análisis, porque no, cuando un número tan importante de personas queda fuera de el acceso al crédito o al sistema financiero, realmente se genera un problema grande para esas personas, y termina teniendo, también efectos para el país, para la economía en su conjunto. O sea que creo que para arrancar por lo positivo, creo que sí, es un tema importante, y está bien que se lo ponga sobre la mesa y que se busquen soluciones. Yendo a la propuesta... No, pero llama la atención, Hernán, por eso lo de asignatura pendiente, cómo se ha demorado el encare de este asunto, ¿no? Porque el procedimiento que está siguiendo Cabildo es muy polémico, muy discutible, pero lo cierto es que van 3 años ya dando vueltas con este asunto sin que se lo encare, ¿no? Y antes tampoco. Bueno, y antes también. Sí. El problema no empezó ahora en este periodo de ahora. También estaba planteado. Sí. Y sin embargo... Lo que pasa es que no había la situación que vino después de la pandemia. Explotó. Sí. No sé si dicen eso los números, ¿no? Me parece que los números después de la pandemia... Explotó. Si te baja el salario y la jubilación, vas a buscar préstamo. Ahora revisamos eso. Pero, ¿qué faltaba? La morosidad de los bancos, por buscar un indicador, no cambió mucho, casi que no cambió con la pandemia. Yo creo que sí es un problema que viene de largo aliento. Yo creo que... ¿Cómo? Sí. No, yo creo que no solo no cambió, que ya venimos desde hace años, con esto seguro desde el 2007, sino que además no se ha tratado, pero no por un tema de que no lo veían, es un tema de incómodo porque afecta al sistema financiero y tiene mucha relación a veces con la propia economía de los partidos políticos y de las elecciones. Yo creo que hay un tema de fondo ahí que nadie lo quiere decir. Por eso lo digo porque me parece que tiene que ver con las causas también. Entonces nadie lo quiere tocar. Y es verdad, hace 3 años que está en la vuelta y nadie le pone el cascabel al gato. Mira, acá justamente estaba revisando esos datos a partir de una nota que publica hoy Búsqueda de una coordinación para trabajar en esta información que están preparando el Banco Central y la empresa propietaria del clearing de informes. Ahora, en todo caso, les doy bien los números. Bueno, yo creo que cuando uno analiza... Creo que Hernán no terminó. Perdón, Hernán no había terminado. Adelante entonces con la parte que falta. Muchas gracias, Emiliano. Creo que... yo no creo que venga por donde viene Cecilia, pero los bancos, las empresas financieras, no son una parte muy significativa, creo que del aporte de las campañas de los partidos políticos, ¿no? Me parece que no creo que venga por ahí. Creo que hay temas que sí, es un tema complejo. Entonces, no es fácil, no son esos temas que la solución es obvia y es clara y entonces hay que hacer esto, se tiene que aprobar la ley o se tiene que ejecutar determinada política, ¿no? Y en particular, yo creo que sí, vamos a ver el texto cuando se presente, pero yo estoy de acuerdo. Eleonora lo planteaba como pregunta, si era bueno poner porcentajes de interés y demás en la Constitución. Yo creo que claramente es una muy mala idea, porque poner en la Constitución debería ser algo estable en el tiempo, que fije normas generales. Poner cosas muy específicas en la Constitución es problemático. Y creo que la solución para este tema no es, si existiera el mecanismo de poder poner a plebiscito un proyecto de ley, cosa que en Uruguay no se puede, probablemente sería un camino mejor, pero creo que ir por el camino de la Constitución, de modificar la Constitución por este tema, claramente no es el problema, no es la solución. Creo que hay que tener cuidado, como pasa con muchas medidas legislativas que se presentan para resolver problemas, que no genere más problemas de los que en realidad resuelve, y creo que no debería irse por otro lado. Creo que en todo caso, cuando esté el proyecto concreto, tengamos el proyecto, podemos analizarlo con mayor detalle. Tengo acá algunos mensajes como el de Andrés, que dice: esto no es para la Constitución, evidentemente, estoy de acuerdo con lo que dice Leonora, pero si los partidos no se ponen de acuerdo en una ley, los ciudadanos vamos a apoyar esta posibilidad
y yo no soy de Cabildo, agrega el oyente. Acá hay un problema de contenidos, que como siempre es definitorio, y un problema de formas. De contenidos el problema existe y es grave, y se ha agravado. Quiere decir, la tendencia no es a mejorar. Empezó desde hace tiempo, antes de la pandemia, y se ha ido agravando. Los números del clearing y los números de los que no pueden ser, no pueden pagar, ha aumentado. Además de los números ocultos. ¿Tá? Entonces, que son los que, cuando no tienen ninguna otra alternativa, recurren a sistemas ilegales e informales de préstamo. Que esto está afectando y va a afectar, está afectando a mucha gente, y que lo que está haciendo Cabildo es comprensible en un doble sentido. Es un tema que necesita ponerle coto, en el sentido no alcanza con discutirlo y ponerlo arriba de la mesa. Digo, hay que jugarse para que se busque una solución, y además, desde el punto de vista de su perfil, de lo que busca Cabildo, efectivamente le sirve. A mí ese sistema de que cuando uno hace algo políticamente que le sirve es una especie de acusación, me parece ridículo. Digo, discúlpenme, le sirve, sí. Se juega a juntar 270.000 firmas, ahí entramos, firma, Constitución. Yo creo que poner el tema en la Constitución, con la inflexibilidad y sobre todo con la peligrosidad que tiene, es muy negativo. ¿Por qué? Porque lo explicaba tú y yo creo que suscribo totalmente. Pero además hay otra cosa, y es que el tema del crédito tiene tantos cambios, está tan relacionado con la realidad económica del país, que no estar absolutamente limitado por la Constitución te da una incapacidad muy grande. Tercero, enfrente tenés enemigos muy poderosos, Vamos a entendernos claro. Enemigos que no van a presionar solo con la palabra, van a presionar con los hechos. Enemigos que te pueden decir, bueno, muchachos, esto no es negocio. ¿Tá? Es decir, así de fácil. Estamos hablando de los bancos que son dueños de las financieras y de los que no son ni financieras. Porque el problema es, el sistema de encontrar una pulga en la cabeza y usar la guillotina no es el mejor. ¿Tá? Es decir, vos podés hacer una cosa totalmente justa, pero liquidar el crédito o reducirlo abismalmente, es decir, a los que pueden, y te vas a encontrar con un problema de funcionamiento del conjunto de la economía. Ahora, como el otro extremo es seguir dándole a la lengua a este tema. Entonces todo el mundo habla, todo el mundo lo maneja, todo el mundo se conduele, todo el mundo se conmueve, pero no avanzamos un metro. Entonces, el referéndum, ¿no?, que a mí no me gusta, plebiscito, el plebiscito, porque es constitucional, buena corrección, tiene esa característica, te obliga. Y yo creo que lo mejor, lo que yo aspiraría es que se hiciera una ley, porque además, el plebiscito, entre que se junta la firma, octubre del año que viene, se implementa y demás, hay 2 años que la gente que está endeudada no tiene solución. No, va a estar mucho peor. Va a estar mucho peor. No entonces, ojo, porque no va a poder venir un perdón a tutti, no hay sistema para que vengan y te digan, che, lo que vos debés, ahora votás y dejás de deberlo. No, eso no funciona. Por lo tanto, yo creo que está bien presionar, creo que hay clima en el Frente Amplio y en sectores del Partido Colorado como para hacer, y creo que ahora se está trabajando conjuntamente Frente Amplio, Ciudadanos y entre los dos justa mayoría. Entonces yo creo que sería bueno que se presentara una ley, ¿tá? Porque incluso además se ve una cosa, el Frente Amplio presentó en su momento un proyecto, yo me acuerdo, pero no anduvo. Pero el problema es que tiene que presentar algo que tenga mayorías, ¿tá? Con esa característica, enfrente tenés una pirámide de Keops, bueno, que ganó el año pasado cifras récord en utilidades financieras. A propósito de la evolución y de lo que implicó la pandemia, hay unos datos hoy en búsqueda, decía yo, a propósito del clearing de informes. Dice que en mayo de 2022 el clearing tenía registro
de 2.800.000 personas que tuvieron intención o consulta de contraer un financiamiento. Y de ese total, 980.000, 35%, tienen reportes de algún incumplimiento incurrido de los últimos 10 años. La proporción de individuos con reportes de algún incumplimiento en hasta 10 años previos respecto del total de la base prácticamente no varió por la pandemia, según dijeron autoridades de Equifax. Eso se debió a que las intenciones de tomar crédito bajaron 40% en promedio entre marzo y diciembre de 2020, ya con la emergencia sanitaria declarada, con meses donde la caída fue de hasta 60%. Al mismo tiempo, los registros de nuevos incumplimientos también disminuyeron 40% porque las empresas de préstamos y los entes públicos no financieros aplicaron políticas de diferimiento de vencimientos y flexibilizaciones, y con sus clientes deudores lograron acordar plazos que no los hicieran caer en incumplimiento. Eso es una buena solución, compilar eso es una buena solución. Así que bueno, en la pandemia no se agravó la proporción de personas con inconvenientes con el crédito. Es altísima, ¿no? Digo, pero a fines de 2021, tanto las intenciones de contraer crédito como los incumplimientos habían vuelto a los niveles de 2019 sin pandemia. O sea, hubo una baja en pandemia y después se volvió a los niveles de 2019. ¿Algo más para ir cerrando este tema? Es lo que decíamos, en realidad no hay una variación. Yo quería agregar otro dato que no es menor. Desde que se empezó a discutir este tema, cuando se empieza a discutir y se tienen los primeros números, hace 1 año y medio más o menos, se llevó por parte del Banco Central el número de que habían 633.000 personas consideradas deudores incobrables. Hace unos meses, o sea, después de 1 año y poco, se aumentó 50.000 personas más. O sea que hoy hay casi 700.000 personas que están fuera del sistema de crédito ya. Entonces, cuando hablamos de que plebiscitar esto puede ir en contra de que la gente acceda al crédito, bueno, hoy ya tenemos 700.000 personas en este país que no acceden y el número sigue creciendo. Por lo tanto, el problema no es lo que vaya a pasar, el problema ya está absolutamente instalado. Y por supuesto que el plebiscito, nadie eligió que fuera la primera herramienta a tener en cuenta, pero creo que es lo que va a obligar a que todos los partidos que tanto se preocupan, entre comillas, se empiecen a ocupar y terminen sacando un buen proyecto de ley para sacar a la gente adelante, porque en definitiva es la gente, no importa quién voten, sino que son miles y miles de uruguayos que están en esa situación. Es democrático, están todos ahí, ¿eh? Como creo que hay telegramas que ustedes trajeron, para este bloque me quedan 2 minutos nada más. 2. A ver, Eleonora / Hernán. Yo quería decir un tema muy cortito, pero que es para alguna vez poder ampliarlo, que es el acceso a la vivienda de todas las familias y personas en el Uruguay. No estoy hablando solamente de la necesidad de la construcción de más viviendas, no estoy hablando solamente de las obligaciones del Ministerio de Vivienda o de la ANB, sino del problema real de la vivienda para todas las familias, no solamente de las clases vulnerables. Si se ocuparan todas las viviendas, no habría problema de vivienda en el Uruguay. Y voy a eso, ¿cuánta vivienda ociosa o cuántos espacios ociosos hay que se venden para especulación y lo que sea? Y no estoy diciendo que no se haga, a ver, no quiero ponerme en contra de que quien puede invertir en comprar departamentos para vender, para alquilar, no estoy en contra de eso, no quiero que se me malentienda, pero sí tenemos que tener alguna política o alguna solución para el acceso a la vivienda, para que las personas puedan vivir en espacios dignos. La mayoría de las personas en el Uruguay no viven en espacios dignos porque las viviendas tienen humedad, tienen problemas con el agua, tienen problemas con el saneamiento. Hay un montón de problemas en las viviendas en el Uruguay. Ninguna, pero vivienda común y corriente que vos veas y vayas o quieras alquilar baja de los 20.000 pesos y son viviendas inhabitables en muchos casos, y eso tenemos que entrarle. Hernán, dale, porque se fue el tiempo. Yo quiero telegrama. Por eso nomás. Creo que hay que vamos a probablemente lo volvamos a conversar aquí en la tertulia cuando tengamos el proyecto y podamos analizarlo con más detalle. Creo que hay 2 cosas por lo menos que a mí me gustaría que se tuvieran en cuenta, ya que Cecilia está ahí trabajando en el tema. Una con el poner números, ¿no? Una tasa de interés específica, si cambian las circunstancias, tener un número de tasa de interés en la Constitución puede ser un problema con el paso del tiempo.
y la otra, por lo que se venía conversando en los proyectos anteriores de que se habían presentado, el no generar incentivos al no pago de los créditos, ¿no? Porque si las condiciones de refinanciamiento son muy generosas, como eran en algunos de los casos que se habían presentado en los proyectos anteriores, se genera un incentivo a que la gente, a quien está pagando, deje de pagar para acogerse al beneficio. Entonces, digo, son detalles que no son tan detalles cuando se entra a bajar la pelota al piso, ¿no? Atenta, Cecilia, ya tenés ahí. Con gusto acepto el aporte de Hernán. Nos mensajeamos y espero tu aporte porque me parece muy interesante. El intercambio continúa fuera de micrófonos. Ya volvemos, sí, hay un espacio mínimo, pero hay para telegramas.